Para meditar en el sentido más profundo de la palabra, uno debe ser virtuoso, moral, pero no con la moralidad de un modelo, una práctica o orden social, excepto con la moralidad que surge indebidamente de una manera natural y agradable. Cuando comenzamos a conocerse a sí mismos, cuando se dan cuenta de sus pensamientos, sus sentimientos, actividades, apetitos y ambiciones, como una advertencia, sin preferencia, simplemente observando, de esta observación emana la acción correcta, que no tiene nada que ver con el cumplimiento o actuando de acuerdo con el ideal. Entonces, cuando esto está profundamente en nosotros mismos, con su belleza y austeridad, donde no hay un átomo de dureza, porque la dureza existe solo cuando hay esfuerzo, cuando vemos que observamos todos los sistemas, todos los métodos, todas las promesas, y los ha examinado objetivamente, sin complacer o disgusto, por lo que puede descartarlos por completo, para que la mente esté libre del pasado, para que puedas averiguar qué es el meditación. Si realmente no nos hemos sentado en las bases, podemos jugar con la meditación, pero eso no tiene sentido. Sucede, como en el caso de estas personas que van al este y visitan a un maestro que les dice cómo sentarse, cómo respirar, qué hacer, ya sea, y quien al regresar escribe un libro que es pura tontería. Tenemos que ser nuestro propio maestro y nuestro propio discípulo, porque no hay autoridad, solo hay comprensión. La comprensión es posible únicamente cuando hay observación sin el centro como observador. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estaban alertas, intentaron averiguar qué es la comprensión? La comprensión no es un proceso intelectual, sin intuición o un sentimiento. Cuando decimos que entiendo algo muy claramente, hay una observación que nace de un completo silencio. Solo entonces hay comprensión. Cuando decimos que entendemos algo, queremos decir que la mente escucha en silencio, sin aceptar ni rechazar. En este estado, uno escucha por completo, y solo entonces hay comprensión. Y lo mismo comprender es la acción. No es que haya primero entendimiento y que la acción sigue más tarde. Es un solo movimiento simultáneo. Entonces, la meditación, esta palabra tan recargada por la tradición, consiste en traer la mente y el cerebro, sin esfuerzo y sin ninguna clase de compulsión, a su capacidad máxima. Esto es inteligencia. Esto está siendo altamente sensible. El cerebro es sereno. Y este depósito del pasado, que ha evolucionado durante 1.000.000 de años y que es constante e incesante activo, este cerebro es silencioso. ¿Es de alguna manera posible que el cerebro esté tranquilo, lo que reacciona en todo momento y responde al estímulo más insignificante de acuerdo con su acondicionamiento? Los tradicionalistas dicen que puede ser aquí con una respiración adecuada y la práctica de un estado de advertencia. Esto implica nuevamente la cuestión de quién es la entidad que controla, practica y da forma al cerebro. No es el pensamiento lo que dice, yo soy el observador, y controlaré el cerebro, y finalmente es el pensamiento. El entendimiento engendra al pensador. ¿Es posible que el cerebro esté completamente callado? Es parte de la meditación para determinarlo. No es algo que se le enseñe, porque nadie puede decirnos cómo hacerlo. ¿Puede nuestro cerebro, tan condicionado por la cultura, cada forma de experiencia, y ese es el resultado de una gran evolución? ¿Puede este cerebro estar en silencio? Porque si no lo está, algo que vea o intente, será tergiado, será interpretado de acuerdo con su condicionamiento. ¿Qué papel juega el sueño en la meditación y la vida? Es una pregunta muy interesante. Si lo ha examinado por sí mismo, habrá descubierto muchas cosas. El otro día dijimos que los sueños son innecesarios y dijimos, la mente, conscientes de las intimidades del inconsciente, y luego, al final del día, deben tener todo esto en cuenta. Si no tienes presente, al final del día, todo lo que sucedió, es obvio que el cerebro tiene que trabajar por la noche, mientras duerme, para establecer el orden en sí mismo. Si hemos hecho todo esto, cuando dormimos estamos aprendiendo algo muy diferente, algo de una dimensión totalmente diferente. Y esto es parte de la meditación. Usted está con el hecho de consolidar las bases de una conducta en la que la acción es amor. Y es el hecho de que toda la tradición se descarta para que la mente sea completamente libre, y el cerebro sea totalmente silencioso.
Si hemos penetrado esto, veremos que el cerebro puede estar tranquilo no por muleta o por drogas, excepto mantener un estado de atención de advertencia durante todo este día, a la vez activo y pasivo. Y si al final del día hacemos un inventario de lo que sucedió y, por lo tanto, establecemos el orden, entonces, durante el sueño, el cerebro está tranquilo, aprendiendo con un movimiento diferente. De esta manera, todo el cuerpo, el cerebro, todo está tranquilo, sin ninguna distorsión. Y es solo entonces cuando la mente puede recibir la realidad, si tal realidad existe. Esta inmensidad, si hay tal inmensidad, no se puede invitar. Si hay un nombre sin nombre, trascendental, si hay tal cosa, es solo una mente tan pronto como puede ver lo falso o verdadero de esta realidad. Podrías preguntar, ¿lo que tienes? ¿Qué hay todo esto con vivir? Tengo que vivir todos los días, ir a la oficina, lavar los platos, viajar en un autobús abarrotado, con ruido constante. ¿Qué tienes para ver la meditación con todo esto? Sin embargo, después de toda la meditación, es la comprensión de la vida diaria con sus complejidades, desdén, sufrimiento, soledad, desesperación, afán de ser famoso, de éxito, miedo, envidia. Comprender todo esto es la meditación. Sin comprenderlo, la mera comprensión de desabrochar el misterio es totalmente inútil y carece de valor. Es como una vida desordenada, una mente desordenada que se ocupa de encontrar el orden matemático. Todo en la meditación tiene que ver con la vida. La meditación no consiste en huir a algún estado emocional o éxtasis. Hay un éxtasis que no es placer. Orden que sea absoluto. Solo cuando la meditación es una forma de vida, cada día puede venir lo que es imperecedero y no temporal. ¿Quién es el observador? ¿Quién se da cuenta de sus propias reacciones? ¿Qué energía se usa? ¿Ya has mirado sin ninguna reacción? Miró un árbol, la cara de una mujer, una montaña, una nube o la luz del agua. Solo observando, sin traducirlo al camino o el disgusto. En placer o dolor. Pero, ¿hay algún observador en esta observación? Cuando estamos completamente atentos, hazlo, Señor. No me preguntes si lo haces, lo encontrarás. Observe las reacciones sin juzgar, evaluar, tener que divergir. Esté completamente atento a cada reacción. Y en esta atención, verá que no hay observador, pensador o experimentación. Veamos la segunda pregunta. ¿Qué energía se usa para intercambiar algo en nosotros mismos, para llevar a cabo una transformación? Una revolución en la psique. ¿Cómo se obtiene esta energía? Ahora tenemos energía, pero en un estado de tensión, contradicción, conflicto. La energía en la batalla entre dos deseos, lo que tengo que hacer y lo que debo hacer. Esto consume una gran cantidad de energía. Pero si no hay contradicción, entonces tenemos una gran abundancia de energía. Observemos nuestra propia vida. Vamos a verlo realmente. Es una contradicción. Queremos ser pacíficos y odiar a alguien. Deseamos amar y somos ambiciosos. Esta contradicción genera conflicto, lucha, y esta lucha disipa la energía. Si no hay contradicción absolutamente, tenemos la energía suprema para transformarnos. Alguien se pregunta, ¿cómo es posible tener esta contradicción entre el observador y lo observado? ¿Entre el experimentador y el experimentado? ¿Entre el amor y el odio? ¿Cómo es posible vivir sin estas dualidades? Es posible cuando solo existe el hecho y nada más. El hecho de que odiemos, que somos violentos, no lo contrario como una idea. Cuando tenemos miedo, desarrollamos lo contrario. Es decir, el valor, que es resistencia, contradicción, esfuerzo y tensión. Pero cuando entendemos completamente qué es el miedo, y no escapará lo contrario, cuando le prestamos toda nuestra atención al miedo. Así que vemos que no solo cesa psicológicamente, pero también tenemos la energía necesaria para enfrentarte. Los tradicionalistas dicen que debes tener esta energía, por lo que no seas sexual, no seas mundano. Concéntrate, pones tu mente en Dios, abandonan el mundo, evita la tentación. Todo esto para que tengamos esta energía. Pero todavía somos un ser humano con apetitos, quemando internamente con sus emergencias sexuales y biológicas.
deseando hacer algo. Controlar, luchar y todo lo demás. Por lo tanto, disipar la energía. Pero si vive con el hecho y nada más, si está enojado, comprenda y no se preocupe por cómo no está enojado. Examinar el hecho. Vívalo. Estar con él. Prestarle atención completa. Verá que tiene esta energía en abundancia. Es esta energía la que mantiene la mente clara, el corazón abierto para que haya abundancia de amor, no solo idea o sentimientos. ¿Qué quieres decir con éxtasis? ¿Cómo puedes describirlo? ¿Dijiste que el éxtasis no es placer y que el amor no es placer? ¿Qué es éxtasis? Cuando miras una nube, la luz en esta nube, hay belleza. La belleza es pasión. Para ver la belleza de una nube o la belleza de la luz en un árbol, tiene que haber pasión. Tiene que haber intensidad. En esta intensidad, en esta pasión, no hay sensación de agradable o disgusto. El éxtasis no es personal. No es suyo ni el mío, como el amor. Ni el suyo ni el mío. Cuando es para registrarlo, es o el mío. Cuando existe esta mente meditativa, tiene su propio éxtasis, que no se puede describir y no se puede expresar en palabras así. Dijiste que no hay bien y mal, que todas las reacciones son buenas. ¿Es eso lo que dices? No, señor. No dije nada de eso. Dije, observa tu reacción. No la llames buena o mala. Cuando te llamas bueno o malo, engendra contradicción. ¿Alguna vez miraste a tu esposa? Siento tener que insistir en ello. Si es su imagen, esta imagen que ha construido más de 30 o las que son, tiene una imagen y tiene una imagen suya. Estas imágenes están en relación. Tú y ella no lo son. Estas imágenes surgen cuando no somos conscientes de nuestra relación. Y la falta de atención que crea estas imágenes. Puede mirar a su esposa sin condenar, evaluar, sin decir que tiene razón o incorrecta, excepto simplemente observarla, sin presentar sus pérdidas, entonces verá que hay una acción de todos los diferentes que emana de esta observación. El propósito de estas discusiones es observar creativamente. Es observarnos creativamente mientras hablamos. Todos debemos cooperar en el tratamiento de cualquier tema que queramos discutir, y debe haber algo de franqueza. No la grosería o el aspecto tanto como sea posible para la ignorancia o inteligencia de otro. Pero sí, cada uno debe participar en la discusión de un tema determinado con toda su capacidad. En la misma exposición que sentimos o preguntamos, debe haber una sensación de percibir algo nuevo. Esta es la creación, no la repetición de lo antiguo, excepto la expresión de lo nuevo en el descubrimiento de nosotros mismos mientras nos expresamos en palabras sí. Así es como creo que estas discusiones serán rentables. ¿Podemos investigar este problema más profundamente y cómo se desperdicia? Has estado hablando de violencia, violencia de guerra, violencia en la forma en que trata a las personas, la violencia en el camino de pensar y mirando a los demás. Pero, ¿qué tiene la violencia en la autoconservación? Si fue atacado por un lobo, me defendería apasionadamente con todas mis fuerzas. ¿Es posible ser violento en una parte de nosotros y no en otra? Hubo una sugerencia con respecto a la violencia cuando nos deformamos a nosotros mismos para adaptarnos a un estándar particular de la sociedad o la moral. Pero también está el problema de la autoconservación. ¿Dónde está la línea divisoria entre la conservación misma, que a veces requiere violencia y otras formas de violencia? ¿Quieres discutir esto? Si me permites, sugiero que discutamos las diversas formas de violencia psicológica. Y luego veremos cuál es el lugar de la conservación en sí, cuando somos atacados. Me pregunto, ¿qué pensarás sobre la violencia? ¿Qué es la violencia para ti? ¿Es una forma de defensa? ¿Es una forma de perturbación de mi conveniencia? ¿Y qué significa la violencia para ti? El sentimiento, la palabra, la naturaleza de la violencia. La violencia es agresión. Si estamos frustrados, nos volvemos violentos. Si un hombre no puede obtener algo, entonces se vuelve violento. Odio en el sentido de subyugación. ¿Qué significa la violencia para ti? ¿Una manifestación de peligro cuando intervino? Miedo. Sin lugar a dudas, con violencia, lastimamos a alguien o algo, ya sea mental o físicamente.
¿Conoces la violencia porque conoces la no violencia? ¿Sabrías qué es la violencia sin lo contrario? ¿Por qué conoces estados de no violencia? ¿Reconoce por lo tanto la violencia? ¿Cómo sabes la violencia? Porque somos agresivos, competidores, y vemos los efectos de todo lo que es la violencia. Construimos un estado de no violencia. Si no hubiera opuesto, sabrías qué es la violencia. No la identificaría, pero sentiría algo. ¿Es este sentimiento o surgió porque conoces la violencia? Creo que la violencia nos causa dolor, y es una sensación poco saludable que queremos desenredar. Por esta razón, queremos no ser violentos. No sé nada sobre violencia, ni sobre la no violencia. No trabajo de ningún concepto o fórmula. No sé realmente lo que significa la violencia y quiero averiguarlo. Entiendo eso. Se sugirió antes. Todavía estoy tratando de determinar qué es la violencia. Quiero investigarlo, explorarlo, derivarlo, cambiarlo. ¿Me entiendes? La violencia es la ausencia de amor. ¿Y sabes qué es el amor? Creo que todas estas cosas se originan en nosotros. Sí, eso es exactamente eso. La violencia surge de nosotros. Esto es correcto. Deseo averiguar si proviene de afuera o desde adentro. Vamos poco a poco, por favor. Es un tema muy serio, y el mundo entero está envuelto en él. Todos hablaron de violencia y no violencia. Decimos que debemos vivir violentamente. O, al ver el efecto de esto, dice, debemos vivir pacíficamente. Escuchamos muchas cosas de libros, predicadores, educadores y otros, pero quiero averiguar si es posible desenterrar la naturaleza de la violencia. ¿Y qué lugar tiene en la vida, si tienes alguno? ¿Qué nos hace violentos, agresivos y competidores? Está en torno a la violencia de acuerdo con un modelo. Para más noble de lo que es la violencia comienza por la disciplina impuesta por nosotros mismos o por la sociedad. ¿Es la violencia un conflicto dentro y fuera de nosotros? Quiero descubrir el origen, el comienzo de la violencia, porque de lo contrario lo que hago es simplemente perforar muchas palabras. ¿Es natural ser violento en el sentido psicológico? Luego consideraremos estados físicos y psicológicos. Internamente es la violencia, la agresión, la ira, el odio, el conflicto, la represión y la no conformidad, y está respaldado el cumplimiento de esta lucha constante por descubrir, obtener, convertirse, lograr, autoactuarse, ser nobles, etc. Todo esto está dentro del campo psicológico. Si no podemos penetrar esto muy profundamente, entonces no podremos entender cómo es posible producir un estado diferente en nuestra vida diaria, lo que requiere una cierta cantidad de autoconservación, ¿correcto? Comencemos desde allí. ¿Qué consideraría que es violencia no verbalmente, excepto, de hecho, internamente? ¿Está violando algo más? ¿Imponer algo? Considere la primera imposición para violar. ¿Qué es? Estoy celoso, e impongo a esto la idea de no estar celoso. No debo estar celoso. La imposición, la violación, lo que es, constituye violencia. Comenzaremos poco a poco, y posiblemente en esta única oración que podamos cubrir todo. ¿Qué es siempre en movimiento? No es estático. Violo al imponer algo que creo que debería ser. Significa que cuando lo siento, creo que la ira no debería existir. En lugar de ser pollo, ¿me reprendí? ¿Es esa violencia? ¿O es violencia cuando vemos algo en él? Estoy encogiéndolo y para descargarlo lo ataque. Y eso pone una cadena de reacciones en marzo, para que devuelva la agresión. La misma expresión de esta ira es la violencia. Y si impongo el hecho de que estoy reducido a algo más, es decir, no está reducido, ¿tampoco es eso la violencia? Estaría de acuerdo con esta definición general, pero para esto la imposición tiene que ocurrir en forma brutal. Esto es lo que hace lo violento. Si uno se impone gradualmente, entonces no será violento. Entiendo, señor. Si te impones amablemente, contacte, entonces esto no es violencia. Viola el hecho de que el odio suprime y gradualmente. Eso dice el Señor, no sería violencia. Pero no importa que lo haga violenta o suavemente. El hecho es que impone algo más sobre lo que es. ¿Estamos más o menos de acuerdo con esto? No. Examinemos. Digamos que tengo la ambición de ser el mejor poeta del mundo, o lo que sea.
y estoy frustrado porque no puedo estarlo. Esta frustración, esta misma ambición, es una forma de violencia contra el hecho de que no lo soy. Me siento frustrado porque eres mejor que yo. ¿No engendras esta violencia? Tenga en cuenta la dificultad involucrada en esto. Existe el hecho y la violación de este hecho por otra acción. Digamos, por ejemplo, que no me gustan los rusos, los alemanes o los estadounidenses. Impongo mi opinión personal o mi evaluación poética. Esta es una forma de violencia. Cuando te implica, esto es violencia. Cuando te comparo, ¿qué es más famoso? Más inteligente. Estoy ejerciendo violencia sobre mí mismo, ¿no? Soy violento. En la escuela B, se compara con una A, que es mejor en los exámenes y los aprueba brillantemente. El maestro dice que B tiene que ser como él. Por lo tanto, cuando se compara B con A, hay violencia y destruye B. Siento dentro de mí que si hay alguna resistencia, algo que podría destruir, entonces surge la violencia, pero también siento que si no se resiste, podría ser violentamente. ¿No es todo esto del ego, el yo, que es la raíz de toda violencia? Supongamos que acepto lo que dices al respecto. Supongamos que odias a alguien y te gustaría eliminar este odio. Hay dos formas de abordar el problema, el enfoque violento y no violento. Si impones tu propio ser para eliminar este odio, será violento contra ti mismo. Si en el contrario, lleva tiempo, se necesita el trabajo de conocer sus sentimientos y el objetivo de su odio, gradualmente superará este odio. Entonces se resolverá el problema sin violencia. Creo que esto es bastante claro, señor. ¿No es así? Ahora no estamos tratando de resolver cómo prepararse con violencia, ya sea en forma violenta o no violenta, excepto lo que es y lo que causa esta violencia en nosotros. Lo que es psicológicamente violencia en nosotros. ¿No hay imposición la ruptura de algo? Entonces te sientes incómodo y comienzas a ser más violento. Romper con sus propias ideas y nuestra forma de vida, etc., causa incomodidad. Esta incomodidad trae violencia. La violencia puede surgir desde el interior o del exterior. Generalmente culpa al exterior por esta violencia. ¿No es la fragmentación la raíz de la violencia? Por favor, hay muchas maneras de demostrar cuál es el violencia o cuáles son sus causas. ¿No podemos ver un hecho simple y comenzar a ir poco a poco? No podemos ver que ninguna forma de imposición del padre en su hijo o hijo en su padre, el maestro sobre el alumno, la sociedad, el sacerdote, ¿son todas formas de violencia? ¿No podríamos estar de acuerdo con eso y comenzar allí? Hacemos esto no solo afuera, sino también internamente. Me digo a mí mismo, soy colérico, e impone esto la idea de que no debería ser. Decimos que esto es violencia. En el mundo exterior, cuando un dictador reprime a la gente, esto es violencia. Cuando reprendí lo que siento, porque me temo, porque no es noble, porque no es puro, y etc. Esto también es violencia. Por lo tanto, no acepte el hecho de que esta imposición está engendrada. Si aceptas el hecho de que estoy celoso y no me resistiré, no hay imposición. Así que sabré qué hacer al respecto. No hay violencia.